Muchas personas no digieren bien, te vienen con síntomas de pesadez, indigestión, reflujo, acidez, eruptos, hinchazón postprandial. Creo que hay una pandemia de patología digestiva y que estamos perdiendo esa capacidad de digerir y tolerar. Con eczemas, con dermatitis, con un montón de problemas en la piel, mujeres con acné. Para el año 2050, aproximadamente la mitad de la población española va a tener una alergia o intolerancia a un alimento. Bienvenidos a otro episodio de los podcasts de Andala, donde hablamos de bienestar a través de la microbiota. En el episodio de hoy, nuestra invitada es bióloga, nutricionista y experta en microbiota y patología digestiva. Además, es autora del libro Cuida de tus bacterias prehistóricas. Y si no sabes quién es, con nosotros está Mariana Aróstegui. Mucho gusto. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Para mí es un honor que contéis aquí conmigo como experta en microbiota y feliz de estar aquí para hablar un poquito de microbios. Vale, pues antes de nada, ¿de dónde te viene esta pasión o este interés por la microbiota? Bueno, realmente yo soy bióloga, por lo tanto yo en la carrera universitaria veía microbios en un montón de asignaturas y es verdad que dentro de todas las especialidades que había, a mí la microbiología siempre me atrapó, el mundo micro, cómo los microbios podían transformar las cosas y hacer yogur y hacer todo este tipo de cosas, pero es verdad que luego no ejercí. No me veía yo ahí con los ratones de laboratorio y fue luego más adelante cuando acabé estudiando nutrición y empecé a dedicarme a ayudar a los demás a mejorar su salud, donde no solo los hábitos mejoraban, ¿no?, los síntomas de los pacientes. Tú quitabas problemas, quitabas, yo qué sé, pues gluten o harinas o azúcares y había pacientes que seguían teniendo síntomas, ¿no? Y ahí había algo que no lo estaba explicando solamente la alimentación. Y fue cuando hace ya un montón de años escuché la palabra microbiota de un profesor americano y dije yo, uy, si esto a mí me lo contaron en la universidad, ¿no? Estos microbios del intestino y tal. Y entonces empecé a enterarme de lo que realmente estaba pasando ahí dentro, ¿no? Y fue cuando empecé pues, a casar mi vida de bióloga con mi vida de nutri y bueno, hice un máster en microbiota, en patologías digestivas y es a lo que me dedico ahora mismo, ¿no? A ayudar a las personas a mejorar su salud y transformar su vida desde el intestino y desde su microbiota. Entonces, Mariana, mencionas que empezaste estudiando biología, que luego no te viste por esa rama y luego seguiste con la nutrición. ¿Qué te llevó a estudiar nutrición? Bueno, hay un interim entre mi vida de bióloga y mi vida de nutrición y salud, donde yo cambié radical de sector. Yo estudié en MBA, trabajé en consultoría estratégica y me acostaba a las 4 de la mañana viajando en avión, trabajando sin parar, sin hacer ejercicio, todo el día empachada de luz azul. Y yo empecé a tener síntomas que nunca había tenido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me llevó a intentar indagar qué me estaba pasando y a intentar buscar otra forma de vida. Y a mí me había encantado siempre la alimentación y decidí empezar a estudiar nutrición mientras seguía trabajando freelance, ¿no? Y la verdad es que desde un primer momento mi visión de la nutrición siempre fue súper holística. Primero porque tuve la suerte de estudiar nutrición desde un punto de vista integrativo, no la típica pirámide nutricional y calorías, ¿no?, sino otro enfoque. Y además, claro, que el hecho de ser bióloga me da una visión del ser humano como un ser que forma parte de un planeta con unas condiciones, con la energía solar, con una necesidad de formar parte de un ecosistema natural, la relación de tribu también, o sea, que tiene una visión que va más allá de lo que tú estás metiendo en el plato, ¿no? Y entonces, en este sentido, parece que la biología ha sido después una consecuencia de que ha pasado. Es decir, que cuando empezaste a estudiar biología no era por la pasión por la microbiota ni los microbios, sino que luego tu verdadera pasión ha sido esa nutrición y la biología luego te ha ayudado a entender mejor cómo funcionamos. Claro, bueno, yo lo veo como un ecosistema vivo. Al final, pues toda la Tierra, el planeta Tierra tiene diferentes ecosistemas, siempre formados por diferentes seres vivos. Nosotros somos un ecosistema formado por células bacterianas y células humanas, pero hay interdependencia, interrelación, hay comunicación, compartimos nutrición, es una cadena trófica, hay una homeostasis y hay una lucha por ambos tipos de células de supervivencia, ¿no? Las células humanas quieren sobrevivir y las células bacterianas también, y remamos en conjunto. Entonces es un ecosistema vivo que es súper apasionante, vamos.
Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que más ves o cuáles son los principales problemas digestivos con los que viene la gente? Cuando estás metido en consulta y estás ayudando a las personas de este siglo, sobre todo de este país, que es el grandísimo porcentaje de pacientes que tengo, son personas que viven en España, lo que sin duda más veo es que estamos perdiendo la capacidad para digerir y tolerar alimentos de la dieta humana, lo cual es un poco catástrofe, ¿no? Muchas personas no digieren bien, te vienen con síntomas de pesadez, indigestión, reflujo, acidez, eruptos, hinchazón postprandial, y te dicen, no, es que no tolero el tomate, es que no tolero el brócoli, es que no tolero un montón de cosas, ¿no? Luego hay alimentos que, bueno, son más complicados de tolerar y seguro que luego sacamos el tema, pero hay personas que no toleran, pues no sé, un calabacín, una patata, ¿no? Alimentos de la dieta humana que llevamos consumiendo miles de años y, bueno, pues que claramente se debe a que el estilo de vida que llevamos no es bueno, ¿no? Entonces es lo que más veo, estómagos alterados, estómagos abusados, estómagos estresados y mala tolerancia de alimentos de la dieta humana. Creo que hay una pandemia de patología digestiva y que estamos perdiendo esa capacidad de digerir y tolerar. ¿Y de dónde crees que viene ese problema de tolerar esos alimentos o esa incapacidad ahora de digerirlos? Yo creo que aquí hay muchísimas causas, es un tema multifactorial. Por supuesto, voy a nombrar como el número uno a la microbiota. La microbiota nos ayuda a digerir, a romper mejor los alimentos y a tolerarlos, a que el sistema inmune no los ataque. Hay una comunicación entre microbios intestinales y células humanas, células inmunitarias, para entender qué tenemos que atacar y qué no. Y cuando la microbiota sufre en abundancia, en biodiversidad y en ciertos tipos de especies, por el estilo de vida moderno, entonces cuando esa microbiota empieza a menguar, perdemos capacidad para digerir alimentos y perdemos capacidad para tolerarlos bien. De hecho, es que no es casualidad que a día de hoy el mundo de las alergias es una pandemia y además es una pandemia que se normaliza. Y las estimaciones son que para el año 2050 aproximadamente la mitad de la población española va a tener una alergia o intolerancia a un alimento. Entonces, claramente esto se puede normalizar, te pueden dar antihistamínicos, te pueden decir que, bueno, que es normal, que es lo que hay, pero cada vez lo vemos más, vemos muchísimos niños alérgicos. ¿Y por qué tu sistema inmune estaría atacando una fresa? ¿Por qué tu sistema inmune estaría atacando, ¿no? una almendra? No tiene sentido, son alimentos de la dieta humana. Lo que pasa es que estás perdiendo los microbios que le dicen a tu sistema inmune que eso es comida, que eso no es un enemigo, ¿no? Por lo tanto, la microbiota, sin duda, si tú me preguntas cuál es el factor que está haciendo que esto ocurra, sí, sin duda, la microbiota es un factor, pero hay más. En tu experiencia, ¿cuáles son las principales causas, hábitos para que mengue tu microbiota? Bueno, de nuevo es un tema multifactorial. El primero, yo hablaría de este último siglo, la obsesión por la higienización, el limpiar cada esquina de todo con antimicrobianos, ¿no? Los alcoholes, las lejías, antiguamente los vinagres. Estamos desinfectando constantemente el entorno en el que vivimos, lo estamos esterilizando. Estamos esterilizando nuestro cuerpo usando durante muchos meses, hemos usado hace pocos años geles hidroalcohólicos sin parar. Nos limpiamos constantemente con jabón, las manos, la piel, todo el rato, ¿no? Limpieza, limpieza, limpieza. Y esa obsesión por limpiar, claro, reduce la biodiversidad de microbios del entorno. Y tú tienes la microbiota de tu entorno. Por lo tanto, si hay menos biodiversidad en tu casa, tú vas a tener menos biodiversidad, ¿no? Entonces, para mí, el tema de la higienización es un factor importante. El segundo sería la ausencia de vida en la naturaleza. Nosotros hemos vivido en el entorno natural, siempre, pero ahora vivimos en grandes ciudades, herméticas, sintéticas, vivimos aislados del suelo, vamos con suelas de goma que nos aíslan totalmente de los microbios del suelo, vivimos en suelos artificiales, estamos emplastificados por todos lados. Poca gente, ¿no? Vive con plantas, va al parque, se tira al suelo y todo eso hace que también mengue la biodiversidad, ¿no? De los microbios que tenemos. Por no hablar del factor estrés, claro. El estrés es un grandísimo detonador de daño a nivel microbiota, no solo estrés físico, estrés emocional, ¿no? Las emociones, el mundo moderno, cómo lo vivimos, ¿no? La soledad, los conflictos, el no llegar a todo eso está ahí también, junto con la alimentación, que, bueno, que hemos pasado de consumir mucha más fibra, más biodisponible, más diversidad de alimentos,
a basar la dieta moderna en alimentos ultraprocesados, en harinas, azúcares, más todo lo que daña, aditivos, microplásticos, metales pesados, todo eso también genera mucho daño, ¿no? Ostras, has hablado de muchos temas muy interesantes. El primero te voy a preguntar, ¿recomiendas duchas todos los días? Si no, ¿de qué forma? ¿Qué jabones? O sea, ¿cómo tenemos que tener una higiene responsable? Lo puede ser un temazo, ¿eh? ¿Estás seguro que quieres abrir este melón? A ver, si yo te soy bióloga pura, ningún animal se ducha. No. Ningún animal se ducha. Esto es un tema de los humanos, ¿no? Yo creo que aquí hay que encontrar un equilibrio entre no apestar al mundo, ¿no? Y vivir con cierta higiene, zonas íntimas, pues eso, zonas que se ensucian, no vas a ir con los pies negros, pues porque hay muchos microbios en el suelo, ¿no? Pues hay un punto ahí entre tener un aspecto normal y oler bien, ¿no? Y no estar constantemente higienizándonos, ¿no? ¿Se puede uno duchar? Claro que sí, pero ¿necesitas poner jabón, kilos de jabón en cada esquina de tu cuerpo? No. ¿Realmente te apetece darte una ducha porque te refresca, te encuentras bien? Bien. ¿Necesitas usar jabón? No. Y sobre todo es, ¿qué jabón usas? Porque es que los cosméticos que nos venden a día de hoy están llenos de disruptores endocrinos, de un montón de moléculas que dañan no solamente la microbiota, también tus células humanas, tus hormonas, tu hígado. Y esto es otro tema aparte, ¿no? Entonces, bueno, se pueden usar productos más naturales. Por ejemplo, a los niños no recomiendo jabón cada día. A los bebés no recomiendo, de hecho, nunca jabón. Porque nacemos con una película protectora que hace que tu microbiota de la piel esté bien. Luego tienes niños en consulta con eczemas, con dermatitis, con un montón de problemas en la piel, mujeres con acné, bueno, hombres también, eczemas, bueno, lesiones en la piel, ¿no? Lo primero que está fallando ahí es la microbiota de la piel. Luego habrá que ver el eje intestino-hígado-piel o el intestino-piel, que también. Pero para empezar habrá que mimar esa piel. Y esa piel no debe ser lavada cada día, ¿no? Curioso, es que además esta semana leí sobre, creo que era un tío en Harvard que había estado haciendo el experimento de dejar de ducharse y después de X tiempo ha dejado de oler, ¿sabes? Que su sudor ha dejado de oler, etcétera. Entonces, justo en esa línea me ha parecido bastante curioso. Luego hablabas de el contacto con la naturaleza, que es el contacto con los microbios. ¿Qué podemos hacer los que vivimos en la ciudad? Bueno, aquí en Madrid a lo mejor tenemos el lujo de tener el Retiro, pero ¿qué puede hacer la gente que vive en una ciudad que has dicho que son herméticas para tener ese contacto con la naturaleza, con los microbios? Bueno, para empezar, en tu casa mete plantas. Las plantas es algo barato, que no requiere grandes cuidados, ponerle un poco de agua de vez en cuando, cerca de la luz. Las plantas van a generar un entorno energético de oxígeno y de microbiota que va a generar más salud para ti. Son grandísimas aliadas de la vida. Y si vives en ciudad, esto es algo fácil, ¿no? Ya bueno, para más INRI, tener animales, pero no todo el mundo puede permitirse ese lujo. Y al final la gente que tenga animales, ¿no? Que tenga animales porque los quiere, no para tener salud, ¿no? Pero obviamente si vives con animales, y esto está estudiado, personas que viven con mascotas tienen mejor salud inmunitaria, niños que crecen con mascotas tienen menos predisposición a tener alergias y patologías autoinmunes. Por lo tanto, todo lo que pueda ser más ser vivo en casa, ¿no? Y luego intentar pasar un ratito del día por un parque. Todas las ciudades tienen trozos de parque. Descálzate, quítate los zapatos, anda descalzo, ¿no? Ahora está muy de moda el grounding, pero el grounding tiene evidencia como grandísimo antiinflamatorio, reduce cortisol. Grounding es andar descalzo. Exacto, es andar descalzo en terreno natural. Hay gente que lo llama grounding, hay gente que lo llama earthing. Realmente es ir como todos los demás seres vivos del planeta. Nadie usa zapatos salvo nosotros. Antiguamente, al menos los zapatos, sí permitían contacto con la tierra, ahora no, porque vamos con suelas de goma y los zapatos son muy artificiales, incluso mujeres con tacón estamos totalmente aislados del suelo, ¿no? Es lo que se llama la toma tierra, ya no solamente porque absorbes electrones de la tierra y todo eso para tu salud mitocondrial y demás es fundamental, para la oxidación también, sino también porque el contacto con el suelo te permite entrar en contacto con los microbios del suelo. Y los microbios del suelo son los microbios de tu entorno, ¿no? Que van a entrar en contacto contigo y van a hablar con ese sistema inmune, ¿no? Y van a generar ese circuito positivo de, oye, todo está bien aquí, ¿no? Esta es tu casa, este es tu entorno. Y bueno, es tan fácil como hacer algo así. El fin de semana tienes tiempo, vete a dar un paseo a la sierra, vete a un parque, pasa tiempo al aire libre, vete a un bosque. ¿La playa sirve también? Por supuesto, la playa es sin duda de los sitios del mundo que más te pueden sanar porque ya no solamente es que estás en contacto con la tierra, sino es que encima el mar
es salud per se, ¿no? Cuánta gente se ha ido a sanar a un mar por su energía, por el agua salada. Sin duda, es un sitio donde puedes estar descalzo, tirarte, remojarte y encontrar salud, ¿no? Por lo tanto, más naturaleza. Hay muchas personas que dicen que no pueden, que no lo tienen cerca. Todo el mundo tiene de cerca un parque. Todo el mundo puede coger el coche 20 minutos el fin de semana y se pasa un día a hacer un picnic. En vez de tomar copas en un bar, te vas y si quieres tomarte las copas, te las tomas, pero en un bosque, ¿no? Y luego hablabas de la alimentación. A mí me da un poco de pena ver que un poco los porcentajes de obesidad que estamos teniendo, sobre todo de los niños, viniendo de un país como España, que siempre hemos presumido de la dieta tan excelente, dieta mediterránea, nuestro aceite de oliva, la variedad de alimentos. Y creo que va un poco en esa línea de los ultraprocesados que comentabas. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué todo esto nos afecta tanto a nuestra salud digestiva? ¿Qué alimentos tendríamos que evitar? ¿Qué alimentos suelen inflamar y qué alimentos deberíamos evitar? Bueno, tú hablas de dieta mediterránea. Al final, yo no tengo para nada la visión extremista de la alimentación. Así como hay gente, ¿no?, que va a tener una visión de no, hay que ser vegano, hay que ser vegetariano, hay que comer más de tal. Yo creo que cualquier alimento de la dieta humana es apto para el ser humano, porque pues, tenemos enzimas digestivas para romperlo y llevamos miles de años consumiéndolo, ¿no? El problema de a día de hoy es también, de nuevo, multifactorial. Ahora voy a los alimentos que hacen daño, pero sobre todo desde el punto de vista de que no comemos de proximidad, que no comemos de temporada. Hay sandías en enero, hay tomates en diciembre. Esto no es natural, realmente eso no es natural. Esos alimentos para crecer necesitan un montón de productos sintéticos, un montón de aditivos, un montón de hormonas que te estás comiendo. Y encima esos alimentos no crecen en terrenos saludables, no crecen en suelos con microbiota del suelo que permite que esas plantas capten más nutrientes y sean plantas ricas en nutrición. Por lo tanto, los alimentos que estás comiendo además son más pobres, ¿no? No pertenecen a esa época del año, no tienen la información del sol que tú necesitas consumir en ese momento y encima tienen menos nutrición. Por lo tanto, dieta mediterránea, claro, la dieta mediterránea de antaño, la de que te comes lo que crece en tu huerto cuando crece, ¿no? Y de proximidad y sin tantos aditivos y sintéticos. Que eso tiene tela también, a nivel digestivo, que de esto no se habla porque al final las personas las empresas, ¿no?, que sacan los productos agrotóxicos hacen estudio de ese producto agrotóxico por separado. Nadie hace un estudio del efecto cóctel de todos los fertilizantes, insecticidas usados al mismo tiempo. Entonces, todo eso tiene un efecto en la microbiota. Para empezar, los propios microplásticos que nos comemos en todo lo envasado. Yo veo rodajas de piña envasadas en plástico. ¿Qué pasa? ¿Que no te puedes cortar la piña tú? Veo plásticos pelados envasados en plátanos pelados envasados en plástico. Ostras, eso no lo he visto. Es ridículo. O sea, estamos llegando a un punto tan ridículo de decir, oye, todo este plástico acaba entrando en tu intestino y acaba generando alteraciones en la microbiota también. Por lo tanto, claro que hay una afectación, ¿no? Y si ya encima hablamos de alimentos dañinos, pues yo no te voy a decir que ningún alimento de la dieta humana es dañino. Si quieres, ahora entramos en un par de puntualizaciones. Pero no es el alimento per se, es con qué insecticidas va ese alimento, cómo ha crecido ese alimento. Piensa también que yo creo mucho en esto, que al final todos somos energía, tú estás hecho de átomos que vibran, que generan moléculas, que generan proteínas. Las plantas también, todos vibramos, ¿no? Y una planta no va a vibrar igual si ha crecido en su entorno con su sol y con animales alrededor. Así ha crecido lleno de tóxicos, generándole problemas por todos lados y daños, ¿no? Por lo tanto, todo eso está ahí también, ¿no? Y luego, volviendo otra vez a los alimentos que inflaman o que no inflaman, hay una moda hoy en día que es leer siempre los ingredientes que llevan estos productos. Cuando vas al supermercado, pues hasta miras la carne si realmente es solo carne o si le han echado algo más. Cuando vas a comprar un yogur, ¿es solo yogur o es yogur con tal? ¿Qué tendríamos que evitar, sí o sí, cuando vayamos a hacer la compra? Bueno, deberíamos evitar, si puedo ser pesada, todo lo que venga en una bolsa de plástico, ¿no? Realmente, ¿qué deberías comer? Comida real. ¿Cómo está la comida real? Pues la nuez en su cáscara, ¿no? El tomate, el pescado, los huevos, alimentación real. Y luego lo trabajado, que se ha trabajado de forma artesanal. Claro, no es lo mismo un pan
de masa madre, fermentado, con granos que han sido trabajados con mimo, con cariño, que se convierten en alimentos muy fáciles de digerir, a un pan que viene de una harina que ha pasado 2 minutos por una máquina y que enseguida, ¿no? Te lo han metido al horno con un montón de químicos y te genera un pan que, bueno, que puede estar muy rico, pero claro, que desde el punto de vista digestivo es una catástrofe. Entonces, al final, yo creo que no es que tengamos que mirar, no, es que habría que intentar evitar todo lo plastificado, lo envasado, y si al menos compras algo envasado, que tenga el menor número de ingredientes posible, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero antes te quería sobre el tema del envasado. ¿Qué opinión tienes sobre las verduras congeladas? Porque llegué a leer que algunas ciertas frutas congeladas mantienen mejor sus propiedades que las frutas al natural. ¿Qué opinas? ¿Las recomiendas, no? Bueno, yo creo que los seres humanos somos brillantes encontrando estrategias para conservar los alimentos. Entonces, la congelación es un método fantástico Mm. y, por supuesto, que mantienes propiedades vegetales. Entonces, yo me parece una estrategia óptima el congelar vegetales y tenerlos en tu congelador y consumirlos O sea, cuando pero quieras. más te compras tu verdura y la congelas, más que comprarte la verdura ya cortada y congelada del supermercado, por ejemplo, o esa verdura ultra congelada del supermercado también es buena, o normalmente lleva algo. No, casi siempre son vegetales congelados sin más. Yo prefiero la ultra congelada del supermercado por el hecho de que se congela muy cerca de la recolección. Por lo Vale. tanto, mantiene mucho más nutrientes. Piensa que en el momento que tú arrancas un fruto de su árbol Ya. o una rama de su árbol, Se empieza a ya oxidar. desde ese instante va a ir generando una depleción en su cantidad de nutrición porque va envejeciendo, va muriendo, ¿no? No está recibiendo la savia de mamá planta ni nutrición, por lo tanto va a ir muriendo. Entonces, cuanto más lejos estés consumiendo ese alimento de su recogida o su recolecta, peor. Si tú recolectas y congelas cerca, pues entonces bienvenido seas, como el pescado congelado, también me Claro. parece una opción fantástica, ¿no? ¿Y dónde haces la compra? O sea, no en qué sitio, pero ¿compras normalmente en supermercado o a la hora de comprar fruta recomiendas que vayamos más a la frutería de barrio? Bueno, yo creo que debemos apostar más por la compra de alimentos de proximidad, de temporada y darle más valor al campo y al productor. Yo, por ejemplo, me preguntas por mi caso personal, yo recibo todas las semanas una cesta de vegetales que vienen directamente del campo y me las mandan. De hecho, a veces tiene tierra y caracoles y se nota que lo acaban de arrancar porque huele a campo y a lluvia. ¿Por qué? Pues porque esa planta, si la compro en supermercado, quizás compre ese vegetal 2 meses más tarde. Han pasado 2 meses, ¿no? De enfermar, de perder nutrientes, etc. Por lo tanto, yo creo que mercados de calle, ir al campo, ¿no? Y comprar directamente al campo podría ser un buen movimiento para comprar cosas más frescas, de mejor calidad, con menos hormonas, menos aditivos. Es un país donde el productor no tiene ningún peso en la cadena de alimentación, ¿no? Y luego, me hablas también de carne, por ejemplo. Yo considero que, al menos mi forma de ver la vida, que si yo me voy a comer un animal, por respeto al planeta, yo me lo voy a comer si ha tenido una vida respetable, ¿no? Yo no puedo comerme un animal que ha vivido abusado, dolorido, inyectado, hormonado, lleno de antibióticos, triste, solo y enjaulado. Yo no puedo. Y creo que deberíamos intentar apostar por, quizás haya que comer menos carne, pero comerla bien, comerla de calidad, ¿no? Movernos animales que hayan vivido justamente al sol y ya si ni siquiera crees por amor al animal, por tu propia salud. Es que no va a ser lo mismo un animal que ha crecido en el campo consumiendo su alimentación real al aire libre, al sol y relacionándose con otros animales y seres vivos que un animal encerrado, enjaulado, triste y comiendo harinas modificadas genéticamente. Es que no va a ser el mismo animal, ni energéticamente ni desde el punto de vista nutricional. Y aquí hay mucha pelea, siempre hay mucho debate y se dice mucho que todo esto no es real, que un huevo es un huevo. Pero cuando tú analizas el perfil nutricional, sí ves más perfil de ácidos grasos omega 3, sí ves perfil de ciertos nutrientes más interesantes en animales que han vivido de forma saludable. El perfil graso de los animales que han pastado es que no tiene nada que ver con los que comen harina de maíz y de soja. Y ahora, también yendo por la parte de la alimentación, a abrir un poco el melón de gluten. Gluten sí, es una dieta, deberíamos evitar el gluten. ¿Está malo o esta intolerancia al gluten o a la lactosa
es un poco consecuencia de lo que mencionabas al principio, que nosotros al estar tan inmunizados o tan esterilizados, mejor dicho, es una consecuencia de que no tenemos esos microbios para procesar esas proteínas. Bueno, justo has dado el punto y creo que es la clave. El gluten es un alimento nuevo, es una proteína nueva. Y es verdad que es el único alimento humano para el cual no tenemos enzimas digestivas. No tenemos enzimas para romper el gluten. Nadie, ningún humano de este siglo. Probablemente con la evolución, si no nos extinguimos antes, llegaremos a tenerlas. Pero en este momento ningún humano lo puede digerir. Pero lo hemos consumido durante al menos 10.000 años. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, bueno, claro, es que el gluten de antaño no es el mismo gluten que ahora, porque efectivamente los cereales han sido hibridados para que tengan la espiga de tal forma, que sus semillas no se dispersen, que aguanten el frío, el calor, totalmente. Se han hibridado los cereales y el trigo de ahora tiene un gluten más modificado y que es más inmunogénico. ¿Qué significa inmunogénico? Que activa más fácilmente el sistema inmune por su composición en aminoácidos, prolina y glutamina. Tiene una composición de aminoácidos que lo hace más fácil de ser atacado, ¿vale? Pero tampoco la composición es muchísimo más diferente, ¿vale? Realmente ese no es el gran cambio. ¿El gran cambio cuál es? Porque si yo no tengo enzimas para digerirlo y como un gluten que, bueno, que ha cambiado un poco, pero que tampoco es una proteína totalmente diferente a la ancestral, ¿qué es lo que se ha visto modificado? Pues que efectivamente nosotros no tenemos las enzimas para digerir el gluten, pero sí tenemos microbios, si todo va bien, que nos ayudan a predigerir. Cuando tú rompes el gluten se generan unos péptidos, que son cadenas largas de proteínas, que llegan al intestino delgado y pueden generar problemas. Pero si tú tienes los microbios adecuados, esos péptidos se pueden predigerir y romper y dejar de ser un problema para el intestino delgado. Por lo tanto, no es el gluten no predigerido por microbios, lo cual puede generar después problemas. Y si no tienes la microbiota en condiciones, y quién en este siglo, haciendo el estilo de vida moderno que hacemos y con todas las palancas que hemos mencionado ya alteradas, y hay muchas otras que no hemos mencionado, como los antibióticos, ondas electromagnéticas, wifis, luz azul, ¿vale? Hay un montón de factores más, pero ¿quién hoy tiene la microbiota adecuada para romper bien el gluten? Pues muy pocas personas. Por eso cada vez más es un problema, porque el gluten no digerido, la gliadina, los péptidos de gliadina no bien digeridos sí son un problema. Esto lo ha estudiado, por ejemplo, el doctor Fasano. Se sabe que estos péptidos se pueden unir al enterocito, que es la célula intestinal, causando una mayor apertura de compuertas, una mayor permeabilidad intestinal en todos los seres humanos. Entonces, cuanto más gluten comas con peor microbiota y peor calidad de gluten, más permeabilidad intestinal vas a tener. Eso significa que la pared del intestino, pues en vez de estar cerrada, se abre y generas una puerta abierta a todo lo que está en el intestino, sean tóxicos, metales, plásticos, restos de bacterias, trozos de comida, y eso sí genera mucha inflamación. Tú hablabas al principio de hinchazón, esta es una gran causa de hinchazón. Las compuertas abiertas, tu sistema inmune de repente empieza a recibir un montón de proteínas y restos y cosas que jamás tendrían que entrar en tu torrente sanguíneo. Pero ahí estás hablando no solo de hinchazón intestinal, sino que puedes tener la cara hinchada o las piernas hinchadas también debido a esta permeabilidad. Exacto. Vale. Exacto, de hecho es muy característico. Cuando un paciente te dice tengo hinchazón, siempre dices hinchazón abdominal o hinchazón de qué. Porque muchas veces es solamente abdominal, pero muchas veces te dicen, no, es que noto, me aprieta el anillo, me aprietan los calcetines, me dejan marca, me amanezco con la cara hinchada. Claro, ahí ya la inflamación ha pasado las barreras, ya estás hablando del cuerpo entero, probablemente de situaciones de mucha histamina y demás, pero casi todo arranca porque las compuertas del intestino están abiertas y el gluten no bien digerido las abre. ¿Y eso tiene algo que ver con la retención de líquidos? ¿O es...? Bueno, podría ser. La retención de líquidos, al fin y al cabo, no deja de ser un problema de drenaje, un problema de limpieza. Posiblemente porque tienes el hígado saturado de toda la porquería que te ha entrado a nivel intestinal y de que el hígado lo tienes maltratado por estilo de vida y no es capaz de drenar bien. Entonces tú acabas reteniendo porquería por el cuerpo, que no es más que un ejemplo de que hay mucha toxicidad en ti, ¿no? Y has dicho algo muy interesante, que la microbiota nos ayuda a predigerir el gluten. Para los celíacos, ¿hay terapias ahora de probióticos X o de plantación de X microbiota que les ayude a curar su celiaquía? ¿O? Bueno, exactamente es donde está la ciencia ahora mismo. De hecho, se están estudiando varios probióticos
hay y varias enzimas digestivas que se pueden usar. Hay una enzima que es la tolerasa G, que es marca registrada, creo que viene de un hongo. No sé si es Aspergillus niger, no me acuerdo ahora mismo del origen. Es una enzima que rompe péptidos de la gliadina. Se ha hecho en estudios clínicos y sirve para mejorar la presencia de trazas y para reducir los síntomas de intolerantes cuando, por ejemplo, se contaminan. No cuando lo comen, sino cuando se contaminan. En consulta hay muchas personas que no comen gluten y cuando salen a cenar no piden nada con gluten, pero aún así se contaminan porque en cocina hay traspaso, hay contaminación, o por lo que sea, la persona que está en la cocina no está bien formada y de repente sin querer te ha puesto un poco de harina de X, ¿no? Y muchos pacientes te dicen, es que no me compensa, es que cada vez que salgo estoy mal. Pues para ese tipo de situaciones tú te llevas tu tolerasa G y esas enzimas te ayudan a romper mejor. Yo creo que está un poco ahí el futuro, el conseguir. No se han conseguido todavía cepas concretas, pero se está investigando en esta línea. Conseguir probióticos concretos y enzimas digestivas concretas que te ayuden a romper mejor esos péptidos para que cuando lleguen a tu intestino delgado no generen ese incremento de permeabilidad. Con los celíacos esto de momento no se ha conseguido porque con los celíacos hay un problema extra y es que ese gluten, esos péptidos de gluten, las personas celíacas tienen unas moléculas inmunes que se unen a ese gluten, que son las HLA DQ2, DQ8, se unen a ese gluten y acaban generando que esa unión se presenta esa molécula al sistema inmune y se acaba generando una cascada inflamatoria brutal que acaba destrozando tu epitelio intestinal, ¿no? Que son las lesiones típicas, las MASH, que son las lesiones típicas de un celíaco. Por lo tanto, de momento, para los celíacos, el que puedas predigerir más o menos ese gluten no está... Porque para ellos es un veneno y me da igual que me filtres un poco ese veneno, sigue siendo veneno. O sea, que hay una diferencia entre una intolerancia, que es la intolerancia me produce inflamación, permeabilidad, etcétera, y luego esta alergia, si se considera alergia, que es mi sistema inmune ataca a las moléculas específicas del gluten. Entonces me da igual que me lo partas porque mi sistema inmune va a atacar esto. Eso es, o sea, la alergia es una reacción mediada por inmunoglobulinas S, que también hay alergia al trigo o hay alergia a péptidos de la gliadina de varios cereales de gluten, pero luego está la celiaquía, que al final acaba siendo una reacción autoinmunitaria. Tú acabas generando anticuerpos contra enzimas tuyas que están intentando degradar ese gluten y quitar el problema del medio y eso a día de hoy la única cura y solución que tiene es no consumirlo. Pero incluso para este tipo de personas el hecho de que existan enzimas y el hecho de que existan en camino probióticos que puedan ayudarte a reducir trazas ayuda, porque hay celíacos súper sensibles a las trazas. Y al final, ¿dónde no hay trazas en este siglo si el gluten está en todas partes, ¿no? ¿Y es la misma situación con la lactosa? Es decir, porque hablabas de que llevamos 10.000 años consumiendo gluten, que a lo mejor la proteína del gluten ha cambiado. ¿Qué pasa con la lactosa? ¿Es la misma situación? Creo que llevamos más tiempo tomando leche que tomando gluten. ¿Y por qué la lactosa también se asocia, o quizás en menor medida, que ha sido menos moda que el gluten, pero ahora también ves mucha gente comprando el sin lactosa pensando que la lactosa inflama al igual que el gluten? Bueno, el tema de los lácteos da para un podcast entero, pero te lo voy a intentar resumir. El mundo de los lácteos tiene doble problema. Por un lado tienes la lactosa y por otro lado tienes la proteína de leche de vaca. ¿Vale? En este siglo nos encontramos problemas con estas dos cosas. Te voy a explicar primero el tema de la lactosa. El tema de la lactosa es que la lactosa es el azúcar de la leche. Solo los lácteos de mamíferos tienen este azúcar. No encuentras este azúcar en ningún alimento más. Nosotros somos mamíferos, estamos hechos para aceptar la lactosa en nuestra primera época de vida. Se estima que el destete ocurría en torno a los 5 o 6 años de vida, aunque ahora nadie lactaría tantos años o sería vista como una loca, pero sería lo normal que nuestros niños comieran leche materna hasta los 5 o 6 años de vida. Y durante esa etapa, todos los seres humanos del planeta, todos, igual hay uno entre miles de millones, estamos hechos para digerir esa lactosa, ¿vale? Porque es la leche, es el alimento que vamos a recibir. Pasado ese momento, lo normal en el ser humano paleolítico es ir perdiendo la capacidad para digerir la lactosa porque tú no vas a seguir consumiendo lactosa. Por lo tanto, no vas a dedicar energía a producir una enzima que tú no vas a necesitar. Hace 8.000 años, los seres humanos
decidimos nutrirnos de los lácteos de otros animales. O sea, que es un alimento más nuevo que el gluten. Es más nuevo. Vale, pensaba que... Es vale. 8.000 años aproximadamente. Aparece la ganadería, empezamos a consumir lácteos de otros animales, primero en forma de leche, y a todos los humanos les sentaba mal. Todos los humanos tomaban leche en versión adulta, en edad adulta, de otros animales y tenían gases, tenían flatulencias, tenían diarreas. Y esto fue así, y esto nos llevó a intentar buscar fórmulas para poder tolerar mejor esa leche, ¿no? Que fue cuando empezamos a fermentar la leche fermentada, los kefires, los yogures, porque ahí qué pasaba, que los microbios fermentaban la lactosa produciendo ácido láctico y haciendo que se redujera la carga de lactosa del alimento. Por lo tanto, ya los tolerábamos mejor. A pesar de esto, por pura epigenética, hubo un humano, creo que fue en Hungría, que generó una mutación que se llama persistencia a la lactasa. Y esa mutación lo que hacía era que toda tu vida vas a mantener la actividad de la enzima lactasa. Y eso fue tan exitoso a nivel evolutivo que a día de hoy casi un 25% de la población mundial tiene esa persistencia. Entonces, si tú eres intolerante a la lactosa, no eres raro, eres paleolítico. Los raros, los nuevos, son los que sí toleran esa lactosa toda su vida. A día de hoy eso depende por geografías. España, por ejemplo, es un país que ha tenido mucha cultura de lácteo y aquí el porcentaje de persistencia a la lactosa es bastante más alto que en países, por ejemplo, como Sudamérica, donde hay muchísima intolerancia a la lactosa, ¿vale? Esto es un tema genético que como solución, ¿qué haces? Pues consumir alimentos con poca lactosa o comprar lácteos sin lactosa, ¿vale? Aunque yo, desde el punto de vista clínico, nunca recomiendo quitar el 100% de la lactosa, porque la lactosa es un prebiótico que alimenta a especies, por ejemplo, Lactobacillus, E. coli, bifidobacterias, que comen lactosa y si tú los tienes alimentados vas a siempre tolerar un poquito de lactosa. Por lo tanto, no tienes que quitar todos los quesos de tu vida. Y luego, además, que hay un montón de quesos muy fermentados, etcétera, muy curados, que vas a siempre tolerar aunque seas intolerante, ¿no? ¿Qué quesos nos recomiendas comprar? Para personas que tienen problemas con la lactosa, sin duda cabra va a ser siempre el lácteo que menos lactosa tenga. Cuanto más tiempo curación, mejor. Por ejemplo, todos los manchegos, ¿no? Todos estos manchegos curados, semicurados, van a tolerarse bastante bien. Los duros tipo parmesano. Hay un montón de quesos que se toleran. ¿Y todos estos quesos son buenos para la microbiota? Todos los quesos que llevan lactosa favorecen el crecimiento de microbios que fermentan la lactosa. Por lo tanto, claro, si encima los quesos son de leche cruda, además llevan probióticos de la vaca. Entonces tendrían además extra interés, ¿no? Y siguiendo ahora con el tema de inflamación, de hinchazón, hemos hablado del gluten, de la lactosa, pero luego hay una tendencia también de alimentos que te hinchan hoy en día, o con estas dietas del FODMAP, o no toco esos, el brócoli, o no me gusta comer coliflor. Y hay gente que está quitándose muchas verduras de su dieta porque hincha. Entonces, ¿qué alimentos? O sea, esos alimentos realmente, al igual que el gluten, hay que tener cuidado porque te pueden hinchar más o hay que cocinarlos de otra manera. ¿O es una moda o qué tenemos que hacer para comer mejor? Bueno, en alimentos que hinchan, ahí yo hablaría, por ejemplo, que no hemos hablado de eso, de la proteína de leche de vaca. ¿Vale? La proteína de leche de vaca es un alimento problemático que genera problemas. Y la causa fundamental es, hay dos causas. La primera es que esta proteína ha sido modificada genéticamente. La betacaseína de la leche de vaca que consumimos en el 95% de los humanos es una betacaseína diferente a la betacaseína de humanos, de cabra, de oveja y de cualquier otro mamífero. ¿Vale? En vez de ser del tipo A2, que es la que tenemos nosotros y la que comemos en las cabras y tal, es del tipo A1. Y eso hace, solo el cambio de un aminoácido en la molécula hace que esta proteína sea mucho más proinflamatoria. De hecho, cuando se divide, cuando se digiere, libera un péptido, que es la casomorfina 7, que a día de hoy se sabe que genera inflamación intestinal y si atraviesa la barrera porque hay permeabilidad, está detrás de problemas de asma, de exceso de mucosidad, dermatitis, problemas en la piel. Por lo tanto, esa composición, de nuevo, en un intestino que está dañado y en una microbiota que no es capaz de predigerirlo bien, puede causar problemas. Y luego el proceso que sufre de calor, la leche que consumimos hoy, no la que comían nuestros abuelos, ¿no? Directamente, ese proceso de calor también puede alterar las proteínas de tal forma que en intestinos alterados puede también llevar a reacciones. Por lo tanto, el lácteo, sobre todo el lácteo de vaca, podría ser de esos alimentos que
a veces revisas. Ojo, que si a una persona le sienta bien, yo jamás le diría a una persona, oye, quita el lácteo de vaca. Los lácteos son alimentos excepcionales, son una grandísima innovación en el ser humano. Son alimentos con grasa, con proteína, con butirato, por ejemplo. Mira la mantequilla, o sea, el ghee, son alimentos buenísimos para la salud intestinal, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí está la proteína de leche de vaca. Y a tu pregunta Ya sobre... has mencionado el Perdón. butirato y simplemente para explicarlo para los que no sepan qué es el butirato, qué es el butirato y por qué es bueno. El butirato es una molécula, es un ácido graso de cadena corta que producen nuestras bacterias al fermentar fibra. Nosotros comemos fibra, la fibra no somos capaces de digerirla, esa fibra va a llegar al intestino, va a ser fermentada y los microbios, ciertos microbios, van a generar estos ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato. El butirato, que es el mayoritario, el más importante, es el grandísimo nutriente de las células intestinales, sobre todo en el colon, de los colonocitos. Además, es un grandísimo antiinflamatorio, es un grandísimo regulador del sistema inmune, un antimicrobiano. Por lo tanto, es esa molécula oro en nuestro aparato digestivo. Y no solamente la producen las bacterias de nuestro intestino, sino que la podemos consumir en ciertos alimentos, como es la mantequilla y el ghee, por ejemplo. Qué bueno. Y a nivel hablabas también de fibra, estas verduras, otra vez volviendo a tema de hinchazón y demás, ¿qué tenemos que hacer para comer bien verduras? Porque ahora la gente tiene un montón de intolerancias, todo le hincha. O sea, ¿qué verduras tenemos que incorporar? ¿Cuáles son los imprescindibles? Y cuáles a lo mejor, o sea, por ejemplo, la patata normalmente se habla de que, oye, la patata es malísima o la patata de cierta forma también es buena para tu microbiota. Cuéntanos un poco ahí tu visión. Bueno, eso es un temazo y es algo que veo mucho en consulta. Te lo comentaba al principio, ¿no? Lo que más veo es que estamos perdiendo la capacidad de tolerar alimentos de la dieta humana. Nosotros hemos comido fibra, comemos fibra, hemos alimentado a la microbiota que tenemos, que es 95% de ella es fermentadora de fibra, por lo tanto, nosotros estamos hechos para consumir la fibra. Otra cosa, y ya no es ese melón el que vamos a abrir, pero que sea más nutritivo comer carne o fibra o vegetales, etcétera. Pero que nosotros hemos evolucionado comiendo fibra vegetal es un hecho, ¿vale? Porque si no, no tendríamos microbiota fermentadora de fibra. Y que deberíamos tolerarla es un hecho también. Lo que pasa es que hoy nos encontramos con personas que no toleran alimentos ricos en fibras vegetales, no por el alimento, sino porque su ecosistema está mal. Y cuando hablamos de ecosistema, hablamos de microbiota. Sobrecrecimientos, como los famosos SIBOs, exceso de microbios, mala digestión que lleva a tener mucho gas o incluso microbios que tendrían que estar fermentando fibra, que por situaciones de estrés, situaciones inhóspitas, wifis y un montón de cosas más, se vuelven patogénicos y hacen otra cosa. Entonces, en vez de estar fermentando la fibra, están haciendo otra cosa diferente. Entonces, todo eso hace que en tu intestino la fibra la toleres mal. Y esto no solamente se ve con las legumbres, que es algo bastante frecuente, pero es que se ve con cebolla, con puerro, con manzana, bueno, con todos los que tú has nombrado, ¿no? Los famosos FODMAPs, que son los alimentos altos en fibras fermentables, ¿no? No es un problema del alimento, es un problema de la microbiota. Por lo tanto, retirar esos alimentos nunca es la solución. Hay que entender qué te está pasando, trabajarlo, quizás temporalmente moderar ese tipo de alimentos para mejorar la sintomatología, pero hay que intentar poderlos consumir, porque son alimentos humanos. Claro, y que al final te va a ayudar a tener una mejor microbiota y que te va a ayudar a prevenir también esa hinchazón. Entonces, a la gente que está hinchada, ¿cuál es el primer ABC antes de ir a la consulta? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer alguien que vive con esta hinchazón? Bueno, si estás hinchado, siento decirte que estás cometiendo pecados en tu estilo de vida moderno y que tienes que revisar un poco cómo vives, ¿no? Primera pata, sin duda alguna, ¿qué estás comiendo? ¿No? O sea, ¿qué estás metiendo en tu plato? Si hay mucho azúcar, mucha harina, mucho gluten. Recordemos que un gluten en un mal ecosistema es un problema. Un gluten en un buen ecosistema no tiene por qué serlo. Digo que yo como gluten y no tengo ningún tipo de sintomatología. ¿Los italianos están más hinchados o tienen más permeabilidad Tienen la microbiota muy adaptada a ello, ¿no? Vale. Tienen la microbiota muy adaptada a ello. Y al final eso es un factor, sin duda. La microbiota también piensa que se hereda de mamá. Vale. Por lo tanto, la herencia materna de microbios más lo llaman tolerancia oral, ¿no? Al final, si tu sistema inmune toma un alimento por apto, ¿por qué voy a atacarlo?
El problema es que si yo lo tomo por malo, mi hijo lo va a tomar por malo también, ¿no? Vale. Que eso es importante también. Entonces, si tú estás hinchado, lo primero que tienes que decir, oye, ¿qué estoy comiendo? ¿No? Voy a limpiar mi dieta, voy a quitar porquerías, voy a quitar ultraprocesados, y sería como el primer paso a valorar qué es lo que estoy comiendo. Y segundo y más importante, creo que es más importante incluso de qué estoy comiendo, sería cuándo estoy comiendo y cuántas veces estoy comiendo. Somos el único animal diurno que come de noche. No. Comemos de noche, no estamos hechos para ello. Tenemos un ritmo circadiano que cuando oscurece el aparato digestivo se apaga. ¿Por qué comemos de noche? Claro, es verdad que el mundo moderno te lleva a tener el mismo horario en primavera, en verano, en otoño, da igual cuándo. Tú sales a la misma hora de la oficina, pero no debería ser así. Los conejos se van a la madriguera cuando oscurece, ¿no? Y se levantan cuando amanece. Nosotros tendríamos que vivir así. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? Decir, oye, no solo qué estoy comiendo, sino cuándo lo estoy comiendo y, sobre todo, cuántas veces estoy comiendo. El picoteo constante, el hacer 6 comidas al día, todo eso es fatal para el aparato digestivo. Yo tengo muchos pacientes que solamente reduciendo las ingestas diarias a 2 o 3, intentando consumir en horas centrales del día o al menos adelantar la cena al máximo posible, solo con eso mejoran. Ostras, mejoran la hinchazón y mejoran problemas Todos digestivos. los síntomas que tengan. Luego es verdad que efectivamente si tú luego tienes alguna disbiosis, algún parásito enganchado, algún microbio oportunista y tal, lo vas a tener que trabajar. Pero muchas veces comiendo solamente 2, 3 veces en horario de sol, incluso comer al aire libre, no delante de una pantalla, eso ya va a hacer un cambio, ¿no? Y luego hay una pata muy importante que está muy relacionada con en el estado en el que tú comes. Si tú quieres activar el proceso digestivo, tienes que estar en estado digestivo, el famoso rest and digest en inglés, estado de paz, sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo vas a digerir discutiendo? ¿Cómo vas a digerir corriendo antes de una reunión comiéndote una ensalada delante de la pantalla? ¿Cómo vas a digerir gritando con tu pareja? ¿Cómo vas a digerir corriendo en el coche? Es imposible. Y si tú haces eso un día, no creo que pase nada, pero si crónicamente tú estás comiendo en estado de alerta, esto va a generar problemas. Alimentos mal digeridos, pesadez después de comer. Esos alimentos mal digeridos, ¿quién los va a fermentar? Los microbios, van a aparecer sobrecrecimientos, gases, flatulencias. Por lo tanto, es qué comes, cuándo comes, cuántas veces comes y en qué estado comes. Yo obligo a mis pacientes a respira, pon música tranquila, apaga el ordenador. Ponte música de pájaros, ponte música de olas del mar, haz gárgaras, eso estimula el nervio vago, por ejemplo. Un par de respiraciones, una meditación de 30 segundos. Todo el mundo tiene 30 segundos. Pero no comas corriendo, no comas discutiendo, no entres en la cocina y te pongas a comer porque tienes muchísima ansiedad. Ya estás cortocircuitando el proceso digestivo, ¿no? Entonces, esta moda de comer o cenar delante de la televisión, malísima también, ¿no? Bueno, sobre todo porque yo considero la luz azul de los dispositivos uno de los mayores tóxicos de nuestros tiempos. Por lo tanto, claro, además que cuando estás expuesto a la luz azul eres más resistente a la insulina. Por lo tanto, esa comida además te va a generar más pico de glucemia y, bueno, aquí hay mucho melón también. Y has hablado de los parásitos. ¿Cuándo sabemos si tenemos problemas digestivos por parásitos o es un problema de microbiota? ¿Hay alguna forma de diferenciarlo o es solo con ir a la clínica? Es complicado porque la clínica de cualquier problema digestivo puede ser la misma, sea por gluten, sea por estrés, sea porque tienes un parásito, sea porque tienes un SIBO, porque a veces, pues eso, compartes síntomas como hinchazón, pesadez, malas digestiones, que es de todo, ¿no? Claro, aquí tienes que ir de la mano de una persona que te sepa ir quitando las pieles de la cebolla y las capas e ir viendo qué pasa. Normalmente, las infecciones por parásitos pueden ser características de sintomatología digestiva, pues pesadez, heces mal formadas y tal, suelen ir muy de la mano de cansancio. Si son parásitos de intestino delgado, al final se están comiendo tus nutrientes, ¿no? Están entorpeciendo tu capacidad de absorber nutrición. Pérdida de peso, cansancio, agotamiento. Muchos parásitos también generan alteraciones del sueño, irritabilidad, salivación, piel irascible. Pero claro, es que aquí tienes que ir a tus heces, hacer una prueba y ver si hay parásitos o no. Es la única forma de saber. Estás hablando también mucho de problemas de picos de glucosa, que es la irritabilidad, los antojos o problemas de sueño, cansancio. Y no vaya a ser que la gente aquí piense que todo el mundo tiene parásitos. ¿Qué porcentaje de la consulta o qué porcentaje de la población, si de lo que tú ves o en tu experiencia, dirías que tiene parásitos versus otras
De las personas que yo miro test de microbiota, al menos la mitad tienen algún parásito. Ostras. Pero es de las personas que se hacen un test de microbiota. No todos Sí. mis pacientes se hacen un test de microbiota, son pruebas muy Claro, que caras. digamos que antes de ir a la consulta, pues chequea tus niveles de sueño, de estrés, revisa un poco lo que comes, si te pasas todo el día comiendo ultraprocesados, si cambias la dieta. Al final hay varios pasos y si nada de eso funciona, pues efectivamente hay un problema mayor, entonces vas a consulta y viene el análisis, tal. Pero increíble, ¿no? El 50% que... Sí, porque no tanto porque el mundo está muy higienizado. ¿Vale? Ya, Y la manzana que llevan al supermercado, 60 químicos diferentes, dudo mucho que tenga ningún microbio vivo. ya. A mí no me preocupa tanto por ahí, ¿no? Es más, pues que te puedas contaminar una fuente, por ejemplo, importante son los animales. Cuando convives con animales, pues tienes que tener más cuidado. Yo tengo gato, yo tengo perros, yo los desparasito a ellos siempre y a mis hijos los reviso, porque al final chupan el mismo juguete. Ya. Y es algo que tampoco pues, puedes evitar y tampoco quieres evitar, ¿no? Porque al final también eso da cierta inmunidad. Pero ahí tienes un patrón, personas que viven en el campo, que comen de la huerta, al final tienes que comen orgánico, que no comen con insecticidas, ahí tienes mucha más predisposición, ¿no? Pero bueno, generalmente es más el problema de que un parásito entre en un entorno donde me dejan vivir. Tú tienes un sistema inmune de mucosas, el famoso GALT del intestino, que es que tienes células inmunitarias por todo tu aparato digestivo, tienes microbiota protectora, tienes microbios que generan antibióticos y sustancias como el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que matan todo. ¿Cómo narices se iba a instalar un microbio en tu mucosa? O sea, tenemos Un parásito, muchísimas ¿no? herramientas para que Vale. no pase. Pero claro, con las microbiotas como las tenemos, con el sistema inmune como lo tenemos, como la mucosa como la tenemos, pues es muy fácil que cualquier parásito que entre acabe generando una parasitosis. Y volviendo otra vez al tema de la alimentación y de los turnos, ¿cada cuánto tendríamos que comer? Es decir, ¿cómo espaciamos en horas la comida? ¿Y qué alimentos son fundamentales en un plato, en tu día a día? O sea, alimentos, y cuando te digo, no que me nombres todos los alimentos, sino saber qué proporción de verduras, de proteína, de grasas hay que incorporar. Bueno, en cuanto a cada cuánto comer, generalmente al menos deberían pasar 4 o 5 horas entre comidas, al menos. ¿Por qué? Porque cuando tú has terminado tu digestión por completo, empieza el proceso de lavado. El famoso complejo motor migratorio es un conjunto de movimientos intestinales que lo que hacen es lavar y vaciar tu intestino de restos de comida y de restos de microbios. Entonces, si tú comes y dejas un espacio para lavar, es muy difícil que se vayan a quedar restos de comida y restos de microbios y que puedas tener luego un sobrecrecimiento famoso SIBO, que está muy de Claro. moda, pero es que realmente lo vemos mucho en consulta, ¿no? Por lo tanto, al menos 4 o 5 horas deberían pasar entre comida y comida. Si puedes más, mejor, ¿eh? Pero siempre comer con hambre. Yo siempre digo, no comas si no tienes hambre. No, es que son las 2, tendré que comer algo. No, ningún humano se va a morir de hambre. Entonces, todos tenemos grasa acumulada para tirar de ella. De hecho, es súper saludable usar tu propia grasa porque activa rutas antiinflamatorias. Nadie se va a morir de hambre. Si no tienes hambre a la hora de comer, no comas. Yo soy de esas madres que no obliga a sus hijos a comer jamás. Comes solamente si tienes hambre, porque si no tienes hambre no vas a hacer una buena digestión. Entonces eso respecto a cuántas veces y cada cuánto. Y respecto a cómo debes componer el plato, yo antes te he dicho que somos un ecosistema de células humanas y de células bacterianas. Todas tenemos que comer. A las humanas les va mejor la proteína y la grasa. Eso es alimentación para los humanos. Para mis bacterias, fibra. Por lo tanto, yo en mi plato siempre va a existir un tercio de cada, ¿no? Un tercio de proteína, un tercio de grasa y un tercio de vegetales. Que claro, tú puedes juntar todo en un mismo alimento. Tú puedes, por ejemplo, el aguacate tiene fibra y grasa. O un entrecot tiene proteína y grasa. Pero realmente para mí son los 3 pilares de la nutrición. Si luego quieres divertirte y que esté rico y disfrutar por puro paladar, mete el carbo. Pero el carbohidrato, ¿no? Ah, vale. Realmente el carbohidrato glucémico, los almidones, las frutas, todo esto son alimentos excepcionales, naturales, pero no imprescindibles, ¿no? Por decirlo así. Y estos carbohidratos que mencionas para divertirte, me surge la pregunta, ¿podemos comer pan todos los días, pasta, arroz todos los días? ¿O tendría que ser algo como muy ocasional, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas? ¿Cómo tenemos que comer este tipo de carbohidratos? Bueno, a ver, son alimentos humanos. De nuevo, no te vas a encontrar en mi respuesta algo restrictivo.
Yo creo que nunca deberían situar la base de nuestra pirámide, que es como nos enseñan a comer. Sabemos que esa pirámide no es real, es fruto de unos intereses económicos para que consumiéramos más cereales, que eran fruto, ¿no?, de la agricultura y tal. Por lo tanto, pueden estar en tu dieta, pero siempre como un acompañamiento, nunca como una base. Ese sería el primer punto. Luego va a depender mucho de quién eres tú, de qué ejercicio haces, de cuánto te mueves. No es lo mismo un niño que un señor sedentario mayor, no es lo mismo una persona que tenga un buen nivel de resistencia a la insulina que alguien que tenga una prediabetes. No estamos hablando de la misma situación. En general, son alimentos aptos de la dieta humana. En el Paleolítico comíamos frutas diferentes, pero las comíamos de temporada. Claro, no comíamos melocotón en enero. Y tomábamos tubérculos. Es cierto que los tubérculos quizás los tomábamos de una forma donde el almidón era almidón resistente, ¿no?, que es un formato de almidón que es más fibra prebiótica que almidón, realmente. Pero en principio son alimentos aptos que, por supuesto, que pueden entrar en el día a día, ¿no? Pues haces una ración al día, un día pues tomas algo de pan, otro día metes algo de arroz. No debería ser un problema si eres una persona sana. Y vamos a intentar dejar de hacer dietas restrictivas porque al final la gente acaba loca y obsesionada con alimentos cuando no tienen ninguna patología ni ningún problema. Lo que no deberíamos es comerlo a todas horas, ¿no? Eso es un poco qué es lo que pasa a día de hoy. Pan, y ahora arroz, y ahora pasta, y ahora una galleta, y ahora una tosta, y ahora un pico. Sobre todo en nuestro país, en España, que se come con pan todas las comidas. Y al final estás desplazando del plato alimentos de calidad y encima si estás comiendo gluten. Hemos hablado del gluten, su componente proinflamatorio, y también actúa como antinutriente. O sea, raptan nutrientes de tu comida y se los llevan a las heces. Por lo tanto, de los nutrientes que has ingerido vas a absorber menos, ¿no? Entonces, carbohidratos hay que tomarlos con conciencia, nunca abusar de ellos y siempre primar las otras 3 patas que has dicho antes, que son esas verduras, esa proteína de calidad y esas grasas también de calidad. Y luego lo has mencionado también, prebióticos. ¿Qué opinas sobre los prebióticos? ¿Los probióticos es mejor uno que el otro? ¿Qué diferencia hay? ¿Te refieres en alimento o en Sí, en suplementación? alimentos. Vale. Los alimentos con probióticos, bueno, son alimentos que llevan microbios. No todos los microbios son probióticos. Ah, ¿Vale? Entonces, bueno, estaríamos hablando de alimentos con microbios vivos, ¿no? Que serían alimentos, los que llamamos los alimentos fermentados, que llevan microbios vivos y luego no están pasteurizados. Por ejemplo, un yogur llevaría bacterias, o un kéfir, o una kombucha que no esté luego pasteurizada, o un chucrut que no esté luego pasteurizado. Esos alimentos llevan microbios vivos, también llevan metabolitos de esos microbios vivos, que los llamamos postbióticos. La ciencia la ha puesto muy fácil, ¿no? Probióticos son los microbios. Y no todas las bacterias son probióticos, acuérdate de esta. ¿y cuáles son las bacterias probióticas? Bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos y tal, tienen que tener una acción intestinal, tiene una definición, ¿vale? Vale. Pero no todos los alimentos fermentados se consideran probióticos. Pero la palabra probiótico hace referencia a microbios vivos que entran en tu organismo, que generan un bienestar y que tienen que poder tener un impacto en tu salud, ¿no? en tu microbiota, etc. Claro. ¿no? Los posbióticos serían metabolitos, sustancias que producen estos microbios. Entonces, en un alimento fermentado, tú, por ejemplo, en un yogur, un metabolito fácil, tendrías el ácido láctico, del que hemos hablado antes. Ese ácido láctico tiene propiedades porque, por ejemplo, acidifica. Es un buen alimento para acidificar. ¿Dónde lo puedo recomendar? Para acidificar un estómago que no produce buena cantidad de ácido, pues a la ensalada le pones una vinagreta de yogur, ¿vale? Es un ejemplo. Claro. Entonces, los metabolitos de los microbios generan beneficios a nivel intestinal y fuera de la barrera, ¿vale? También atraviesan la barrera, se comunican con tus células, etc. Estos son los postbióticos. Y los prebióticos, ya se podían haber buscado otra palabra, son los alimentos que alimentan a los microbios de tu intestino. Y estos prebióticos también se han llamado MACs, que se llama fibra accesible a la microbiota o alimentos accesibles a la microbiota. Estos casi todos vienen de origen vegetal. También hay prebióticos de origen animal. Antes hemos hablado de la lactosa. También ciertos productos animales también ayudan a que crezcan ciertos microbios. Tenemos microbios que fermentan proteínas y demás, pero sobre todo la fibra, ¿no? La fibra vegetal contenida en verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, semillas. Los murciélagos de las semillas, por ejemplo, son fantásticos.
setas, los he nombrado ya, bueno, todo este tipo de mundo vegetal, las algas, todo este tipo tienen fibras específicas como las pectinas, los fructoligosacáridos, los galactósidos, que alimentan a cepas concretas y a microbios concretos. Entonces, esto es muy fácil de hacer con alimentación normal, ¿no? Luego, obviamente, tienes la parte de suplementación, pero yo, por ejemplo, una de las grandísimas herramientas para trabajar tu aparato digestivo y para trabajar tu microbiota sería consumir alimentos fermentados. De hecho, es el único alimento demostrado a día de hoy por evidencia científica que incrementa la biodiversidad a nivel intestinal. Yo he tenido pacientes que han eliminado alergias a base de hacer terapia consumiendo alimentos fermentados. Y variando, ¿no? Chucrut, de cualquier tipo, kimchi, que es un formato más asiático, a mí me encanta también. Cualquier cosa, Kefir, kombucha. aceitunas fermentadas, pepinillos fermentados. No valen los pepinillos en vinagre de supermercado, sino los fermentados que se venden online en un montón de sitios. Y luego los lácteos, por ejemplo, los derivados de los lácteos, ¿no? El yogur, el kéfir, la kombucha está muy de moda. Me parece una bebida excepcional, que además tiene enzimas digestivas y ayuda mucho a detoxificar hígado, las vías de glucuronización a personas que tienen el hígado ahí que no funciona bien. Es que solo dan bondad, ¿no? Y encima incrementan la biodiversidad de tu intestino. Hay otra herramienta que incrementa la biodiversidad que no se come, que es la luz ultravioleta del sol, a la que tanto nos hacen temer, pero los rayos ultravioleta incrementan la biodiversidad de la microbiota también, ¿no? Si queréis una herramienta, comer fermentados y tomar el sol. ¿Y cómo es el mecanismo? Es decir, bueno, te expones al sol y tu microbiota crece. Sí, no es automáticamente así. Es como que ahora, por ejemplo, que es marzo y ahora ya tenemos más horas de rayos ultravioleta en el espectro solar, de repente yo lo veo en mi jardín. Mi jardín de repente empieza a aparecer el Amazonas. Cuando llevo todo el otoño con un jardín triste donde no crece nada. ¿Es porque hace más calor? No, no hace más calor que hace un mes. Es porque hay más rayos ultravioleta, ¿no? Al final, el rayo ultravioleta, la luz solar, es el gran generador de biodiversidad en el planeta Tierra, en tu microbiota también. En todos los entornos genera biodiversidad. Hay estudios que reflejan la exposición a luz solar con la misma dieta que personas que no se exponen, ¿no? A luz solar generan más abundancia. Bifidobacterias, lactobacilos, crecen mejor, por un montón de mecanismos, mediados por las sustancias que se producen en tu piel cuando te expones, frenas oportunismos, generas ciertas moléculas favorecedoras de estos microbios. Son un montón de circuitos, pero al final es una palanca más, que es tan fácil como exponerse al sol. Siempre, por favor, con medida, no nos quememos, ¿no? Tonterías de esas, pero que hay que hacer vida al sol y comer fermentados. Pueden ser dos herramientas muy buenas si no quieres depender de los suplementos. Ojo, que luego en consulta los suplementos son oro. Claro, si tú necesitas solucionar algo o una persona no te tolera las fibras vegetales de las que hablábamos antes, pero hay capsulitas que tienen en pequeñas cantidades un poquito de fructoligosacáridos, de inulina, de almidón resistente, etcétera. Claro, es oro. Tú le Y todo puedes eso dar son eso a un paciente. prebióticos. En prebióticos, Sí. en prebióticos, en probióticos, en cápsulas, ¿no? Hablo de suplementación. O para trabajar ciertas disbiosis, para trabajar ciertos desequilibrios en la microbiota, los probióticos en suplemento son oro también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberíamos intentar hacer todo lo posible con la alimentación y el estilo de vida, y cuando hay una patología o un problema, reforzar con suplementación, ¿no? Entonces, los prebióticos alimentan las bacterias que ya tienes y ayudan también, porque esto también se ve mucho, que a lo mejor tienes algunas bacterias, pero en muy poca medida, pero a medida que vas incorporando cada vez más cierto alimento, esa bacteria crece más y aumenta o mejora tu digestión de ese alimento. Los probióticos te ayudan a aumentar la biodiversidad, a lo mejor esas bacterias que no tienes, o reforzar los prebióticos, es decir, estas bacterias que tienes en menor medida, si las incorporas con probióticos para tener más de esas bacterias. Y los posbióticos, ¿qué hacen aquí? Son las moléculas que producen los microbios y que generan X beneficios. El Antiinflamatorios. butirato podría ser, por ejemplo, Vale. un posbiótico. A nivel inmunitario, a nivel intestinal, favorecer la salud del intestino, reducir la permeabilidad intestinal, producir más mucina para que tu mucosa esté bien, infinito. Pero respecto a lo que estabas comentando de los prebióticos, ahí tienes toda la razón. Al final, tú vas a tener los microbios que alimentas. Y los que trabajamos la microbiota de esta forma, que no todo el mundo entiende bien esto, al final tú puedes modular la microbiota de una persona recomendándole que incremente en su proporción de vegetales ciertas fibras. Si tú, por ejemplo,
tienes bajas las bifidobacterias y tú sabes que las bifidobacterias les encantan las algas pardas, porque es verdad que en placa Petri, cuando tú haces crecer esos microbios, es con lo que más crecen. Bueno, pues al paciente le dices 3 días por semana vas a comer algas pardas y vas a tomar un poquito de wakame de esta forma en una ensalada, y con eso, sostenido en el tiempo, vas a conseguir que tus bifidobacterias crezcan. Por tanto, tú puedes modular también qué microbios haces crecer con qué prebióticos das, ¿no? Y respecto a los probióticos que comentabas, no todos los probióticos sirven para incrementar biodiversidad. Hay probióticos de biodiversidad. Por ejemplo, los probióticos que llevan bifidobacterias es un género muy bonito. Las bifidobacterias, si das una, crecen todas, ¿no? Es un género que crece en grupo, aunque solo estés suplementándote con una bifidobacteria, porque colaboran en común, degradan lo mismo y hace que el grupo en general crezca, ¿no? Pero luego tienes probióticos que nada tienen que ver con la biodiversidad. Tienes probióticos, por ejemplo, para defenderte mejor. Tienes probióticos funcionales que generan peróxido de hidrógeno, que generan ácidos, que generan moléculas antimicrobianas. ¿Cuándo darías eso? Cuando tienes que defenderte de alguien. Una candidiasis, una parasitosis, un sobrecrecimiento de bacterias que están generando una infección. O sea, luego tienes algunos que te ayudan a estimular los anticuerpos de mucosas, las IgAs. O sea, tienes probióticos que tienen diferentes funciones, ¿no? Claro, y cuando miramos a un alimento fermentado no estamos mirando probióticos específicos, sino que estamos hablando de salud digestiva o equilibrio de la microbiota en general. Y has tocado ahora un tema, que hay probióticos específicos para cada cosa, pero muchas veces cuando miras probióticos te dicen probióticos, no sé cuántas cepas, y la gente toma, yo creo que la gente entiende que eso es un sustitutivo de los alimentos fermentados y creo que no se entiende que hay probióticos específicos para cada problema o con cierta función. ¿Cuál es tu opinión aquí sobre Bueno, es que para empezar cómo mirar los probióticos en suplementos? El sistema sanitario no está formado. Yo hago la prueba, yo voy a la farmacia, pido un probiótico, hola, ¿tienes Lactobacillus rhamnosus en alguna de sus cepas? Y te miran como, no, pero tengo este. Y es como, no, ese es Saccharomyces boulardii, que es una levadura, no tiene nada que ver. No te estoy pidiendo una levadura, ¿no? Te estoy pidiendo esta cepa de Lactobacillus. No hay conocimiento, no hay formación. Hay personas que se intentan formar, pero hay mucho desconocimiento ya ahí. Entonces, la persona que te lo está prescribiendo, pues tela. Es como las personas que toman antibiótico y para reparar toman Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii se toma para reducir los síntomas de un antibiótico si te está causando síntomas, o para reparar la mucosa, o para mejorar ciertas circunstancias, pero nunca te va a dar biodiversidad porque no es una bacteria, es una levadura. Entonces, ahí hay un desconocimiento muy, muy importante. ¿Qué consecuencia tiene que tomemos los probióticos que no necesitamos o estas bombas de probióticos que contienen no sé cuántas mil cepas de diferentes tipos? ¿Qué síntomas o efectos secundarios nos pueden producir? Bueno, muchas veces nada, porque la diferencia entre los tindalizados y no tindalizados, o sea, al final no todos los probióticos valen. Los que son buenos, los que llevan cepas humanas, los que te aseguran que esas cepas están vivas, bueno, pues pueden tener un efecto dañino si están mal tomados, si las cosas no están bien ahí, si tu sistema inmune no regula bien, si los mecanismos que tú tienes para controlar el número de bacterias que crecen en tu intestino delgado no funcionan, como es el hígado, el páncreas, el complejo motor migratorio. Por lo tanto, ¿puedes generarte sobrecrecimientos? Sí, puedes generarte problemas. Muchas personas toman probióticos y tienen sintomatología. Te dicen, me sientan mal, me dan gases. Entonces, te pueden ocasionar problemas o te pueden desproporcionar los grupos que tienen que estar viviendo de una forma concreta. Y a día de hoy tenemos suerte porque la inmensa mayoría de bacterias no se pueden dar en forma de suplemento. Esto que, bueno, tú sabrás de esto porque tú te dedicas a esto, es muy difícil, ¿no? Meterlas en una cápsula porque muchas de ellas no toleran las condiciones de vida de oxígeno, la mayoría de ellas son anaerobias, sobre todo que en el colon no hay oxígeno y ahí es donde vive el 95%, ¿no?, de la microbiota intestinal. Por lo tanto, pues tenemos la suerte de que no se pueden suplementar todas las cepas, pero si se encuentra la forma de que sí, y aquí la gente se empieza a meter cepas porque sí, porque tal, puedes acabar generando proporciones inadecuadas en tus microbios. Entonces, al final, yo siempre digo, no, toma las cepas que necesitas para trabajar algo en concreto, una resistencia a la insulina, una mala digestión, una tolerancia al gluten, un problema de biodiversidad cuando te has tomado un antibiótico. Qué interesante. Y para los que nos están viendo o escuchando,
¿Qué alimento no puede faltar para cuidar de tu microbiota de cada semana en el plato de Mariana? Bueno, pues los fermentados, yo no te voy a decir lo contrario, ya te he dicho que son los que más evidencia tienen. ¿Alguno en especial que sea tu favorito? Bueno, yo soy una fanática de la kombucha. Yo me tomo una kombucha todos los días y el día que no me la tomo me pongo de mal humor. Pero podríamos hablar, por ejemplo, del yogur, que es un alimento fácil. Los lácteos son típicos de nuestra tierra. Es un alimento accesible a todo el mundo, siempre que sea un yogur natural, no esas cosas de colores, ¿no? Sino Sí. un yogur natural, que no tenga aditivos. Podría ser, por ejemplo, algo muy fácil a meter en un postre, en una merienda, en un desayuno y que al final está rico. ¿Y las kombuchas hay que tener cuidado porque están saliendo kombuchas que ya no son tan buenas porque tienen más azúcar? ¿O cómo sabemos que la kombucha es buena o que la kombucha es más ultraprocesada? ¿O cómo comprar bien la kombucha? Bueno, para empezar, tienen que ser kombuchas refrigeradas, ¿Vale? si no están pasteurizadas, y si están pasteurizadas los microbios están muertos. A ver, que sigas teniendo posbióticos, las moléculas de los microbios, pero es mejor que haya microbios vivos, ¿no? Y segundo, yo miraría ingredientes que no tengan grandes cosas. Todas van a llevar azúcar porque es el ingrediente que se añade al té para que este complejo de microbios fermente y genere todos los metabolitos, ¿no? Pero quizás sería correcto mirar un poco qué cantidad de azúcar hay en los ingredientes, ¿no? Debería ser algo bastante moderado, entre 5 y 12 gramos, no debería haber mucho más. Pensar que parte de ese azúcar luego se va a fermentar, por lo tanto, el producto final, No hay tiene veces, esos- de hecho hay casas que te confirman que prácticamente no hay azúcar y de hecho, si llevas un glucómetro, te tomas una kombucha, la glucemia no sube, ¿no? O sea, Vale. hay casas buenas que sí te aseguran esa situación. Pero claro, hay que conocer a los productores, hay que saber que eso funciona. Entonces yo creo que normalmente los profesionales de la salud solemos recomendar las marcas que sabemos que son buenas, que hacen un buen trabajo y en nuestro país tenemos un montón. Qué bueno. No es complicado encontrar una buena kombucha. Bueno, ya llegamos al final, Mariana, y siempre preguntamos al final a los entrevistados a quién os gustaría que trajésemos al siguiente episodio o aquí al programa. ¿Se te ocurre alguien? Pues yo creo que puede ser súper interesante la visión de un fermentista, porque saben muchísimo de todo esto que me estás preguntando tú y siempre es una visión muy bonita. A ver, se me ocurren nombres como Javi Maeztu, Nerea Zoroquiaín, que también sabe un montón, o Blanca del Noval, por ejemplo, que sabe un montón. Y bueno, que son perfiles que pueden complementar mucho esta información desde el punto de vista de con las manos en la masa y trabajando con los microbios, ¿no? Yo siempre digo que son grandes domesticadores de microbios, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, nos habéis visto y nos vemos en el próximo episodio de Andala para aprender más sobre bienestar y microbiota.